dice en una parte de la palabra que serían esos días como el llorar y el crujir de dientes. ¿A quién nos vamos a aferrar de las interpretaciones? Pues a lo que dice la palabra de Dios, no a conceptos humanos, ni a pensamientos humanos, ni a criterios humanos. Porque yo creo, no, la Biblia no es porque yo creo, es por lo que Dios establece. Y cuando Él afirma algo es para traer bendición, sanidad, liberación, es para hacernos conducir por un camino de libertad. Dios aquí está estableciendo una iglesia modelo para continuar ese camino, porque es ese camino que Dios le agrada. No tenemos que imitar a hombres, ni a mujeres, ni a personas en la sociedad que vivimos. Tenemos que imitar al Creador de la vida, al Hijo que vino a rescatarnos y salvar nuestra alma, que ese es Jesús de Nazaret. Cuando usted va a un médico, ¿cuántos hay un médico? Pensé que yo solamente. ¿Cuántos hay un médico? Y el médico dice, me voy a recomendar a otro médico que es especialista en esta área. Esta no es mi área, esta es el área. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a la persona divina de Dios, está viniendo al médico de los médicos. Él no te va a derivar a otra persona. Él va a solucionar tu problema. Que el título Apocalipsis significa tiempos finales, tiempos del fin. Y el Señor más adelante declara un tiempo, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, un pueblo de Dios reunido a una boda especial. Y así suavemente transmite, pero también en este pasaje de Apocalipsis, no el que vamos a leer hoy, se transmite, se enseña y nos fue transmitido, fue escrito para que conociéramos los eventos y sucesos que acontecerían en los finales del tiempo. Y dice en una parte de la palabra que serían esos días como el llorar y el crujir de dientes. Y solo se salvarán de ese día final los que estén en Cristo preparados, llenos de la gracia de Dios, haciendo la voluntad divina del Señor Jesucristo. ¿Cuántos entienden? Diga gloria a Dios. No son palabras humanas transmitidas por este siervo, pero escritas por el Espíritu Santo de Dios en aquellos días. Y dice en la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego en las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esto ustedes lo dice el Señor Jesucristo por medio del ángel a Juan en un momento donde estaba en éxtasis espiritual. Y dice, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, óiganlo, sobre el mundo entero, dice el Señor, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere
Yo lo haré columna en el templo del Dios, de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea lo que dice. Voy a volverlo a leer, porque es importante resaltarlo en el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y no dice a la iglesia de Filadelfia, porque esta palabra está dirigida a la iglesia de Filadelfia. Pero al final el Señor lo aclara, dice a las iglesias. Tome asiento, libre la palma y glorifique al Señor. Gloria a Jesús. Hoy en día, iglesia del Señor, y aprendiendo tras el Evangelio, tenemos que tener cuidado, porque hay unos evangelistas que dicen que las 7 iglesias son 7 diferentes tiempos, dirigidas a cada época y en cada tiempo. Pero la Biblia dice otra cosa. Así que hay una interpretación por un lado y otra interpretación por otra. ¿A quién nos vamos a aferrar de las interpretaciones? Pues a lo que dice la palabra de Dios. No a conceptos humanos, ni a pensamientos humanos, ni a criterios humanos. Porque yo creo. No, la Biblia no es porque yo creo. Es por lo que Dios establece. Y cuando Él afirma algo, es para traer bendición, sanidad, liberación. Es para hacernos conducir por un camino de libertad. La iglesia de la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que su cimiento, su ciudad, fue construida por un hombre que con sentimiento de amor hizo esa ciudad y le dio toda dedicación. Pero la ciudad no puede ser salva por más que alguien la construya. Tiene que estar el dador de la vida. Y allí nació el Evangelio por medio tal vez del apóstol Pablo, que tal vez pasó por ahí o tal vez envió a mensajeros para construir la iglesia. Filadelfia era una iglesia de las 7 iglesias que habla Apocalipsis. Filadelfia era una iglesia pequeña, pero con un corazón grande, con una disposición de servicio, de adoración. Filadelfia no hay reclamos de parte de Dios. Pero sin embargo, si vemos en Tiatira, en Sardis y en otras iglesias, Pérgamos y en otros lugares, vemos al Señor reclamando ciertas áreas endebles, ciertas áreas que han sido cambiadas, o ciertas áreas que en el Evangelio, en esas 7 iglesias, hubieron cambios, las cuales Dios no las acepta. Y Dios aquí está estableciendo una iglesia modelo para continuar ese camino, porque ese camino que Dios le agrada. No tenemos que imitar a hombres, ni a mujeres, ni a personas en la sociedad que vivimos. Tenemos que imitar al Creador de la vida, al Hijo que vino a rescatarnos y salvar nuestra alma, que ese es Jesús de Nazaret. Aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Aprender a ser hijos de Dios, servidores de Dios, adoradores de Dios, intercedores, estar presente a la hora de oración. Esta era una iglesia unida, una iglesia sin reproche, una iglesia donde Cristo la honra con sus palabras bonitas y despeja algo maravilloso. Pero quiero resaltar en cada una. Hay una presentación. Si arrancamos, y le pido por favor que vayamos al capítulo 2 para identificar 7 declaraciones, encabezamientos de esta carta, de estas palabras del propio Jesucristo, demostrando 7 iglesias que tenían un mismo propósito: Jesucristo, la cabeza de la iglesia.
pero en ella había imperfecciones. Pero si usted lee detenidamente y me acompaña por un instante con su paciencia, vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. La iglesia de Efesios. Cristo comienza a hablarle a su discípulo, a su amado apóstol Juan. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Quiero determinar y para enseñar que cuando habla al ángel, está hablando al pastor de la iglesia. Dios habla a su apóstol y su apóstol escribe esta carta, enviando esta carta al ángel de la iglesia, que es el pastor. Todos los pastores tenemos una responsabilidad: expresar la verdadera palabra de Dios, sin maquillaje, sin cambiar, solo la palabra de Dios. Lo que el Señor dice, eso se hace. Gloria a Jesús. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vea que la presentación es Jesucristo diciendo su postura, su posición divina en la cual Él está presente. Las 7 estrellas, y aquí los candeleros, tienen su significado que no será explicado en esta mañana. Pero si leemos Esmindra, el versículo 8 del capítulo 2, vuelve a tener una interpretación, y óigalo, es diferente a la otra. Es diferente una de la otra, pero en todas demuestra a la ocasión la postura del Señor Jesucristo. Escribe al ángel de Esmindra: el primero en el postrero, dice el Señor, el que estuvo muerto y que y vivió, dice esto. Dios está diciendo su deidad ante la iglesia de Esmindra. Y en Pérgamo da otra descripción a otra iglesia, pero todas se conectan la una a la otra en una demostración del poder que tiene Jesucristo, el que salva, el que perdona, el que lava, el que purifica, el que santifica nuestras vidas. En el versículo 12 del capítulo 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Mire la descripción. Oiga, Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí sabemos que la espada de 2 filos es la que la palabra de Dios que compenetra, que nos expone públicamente el pecado, lo expone y corta directamente, para que el pecado no se enseñoree sobre las personas, sino que la gracia del Señor sea aquel fundamento que nos lleve a la salvación y a vida eterna. Amén. Gloria a Jesús, santo Señor. Ahora veamos la descripción de Jesucristo hablándole a la iglesia de Tiatira en el versículo 18. Y le dice a Juan que escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Hermano, le está poniendo la descripción de su gloria. En aquel día dice que aquel día que fue transfigurado en el monte, allí dice la palabra de Dios, estando Juan, Jacobo y Pedro, su rostro, su vestimenta, estaba Jesucristo orando, y de repente ellos miraron, los discípulos, a Jesucristo, y vieron a Jesús siendo transfigurado en gloria. Esa gloria que destella brillo, hermanos. Esa gloria que también descendió del cielo Moisés y Elías para darle instrucción al día del padecimiento de él y su crucificación, pero que también vendría sobre él la resurrección y traer el poder, la deidad divina de salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna con Cristo Jesús. Como ya leímos Filadelfia, leamos la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia, le dice el Señor a la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El testigo fiel, el amén sea, así sea, significa amén. Todo lo que el Señor hace y dice es un amén,
porque es lo que Él quiere en su divina voluntad, para que su pueblo sea bendecido, tornados de luchas, de aflicciones, hacia la victoria, en bendiciones, en liberación, en sanidad, en providencia. Un Dios que provee, un Dios que multiplica, pero un Dios que por encima de todo eso te salva el alma y te la pasa a la eternidad y para siempre. Ese es Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Y cuando Él habla a las iglesias, está hablando, Él toma, qué grande es la palabra de Dios. Toma esta palabra para el tiempo de Juan y tiempo posterior de Juan. Pero hoy también es un ejemplo para los días de hoy. Y todos queremos ser la iglesia de Filadelfia. Y luchamos para ser la iglesia de Filadelfia. Pero a veces puede haber personas que están en Filadelfia y otros pueden estar en Nimra, o otros pueden estar en Pérgamo sin darse cuenta. Y la enseñanza de Dios nos trae un despertar para que despiertemos. Por si acaso aquí la muerte espiritual nos sorprende y nos separa de Dios. Para que estemos llenos de la gracia de Dios, debemos estar alerta, delante de la puerta del Señor, orando, clamando, buscando su divina presencia, alabando como esta mañana se alabó, en espíritu y en verdad, diciendo gracias, Señor, porque estoy en tu casa de oración. El Señor nos habla a través de su espíritu. Y a su nombre, quien vive iglesia. Ahora vemos la palabra, volviendo a Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. ¿Qué es el verdadero? El verdadero significa que no hay falsedad, que no hay cambio. Por eso dice la palabra en Malaquías, porque yo no cambio. Dios nunca va a cambiar. Dios, cuando da una determinación, es su palabra, hermanos míos. Y su palabra es viva y eficaz y es poderosa para desatar y deshacer las obras del diablo. Todo principado, toda potestad está bajo los pies del Señor. Y cuando venimos a Él, ¿en qué nos tornamos? Nos tornamos en libertad, porque Él nos hace libre de todo el yugo o de toda esclavitud, de todo pecado, de toda transición, de vicios ocultos o vicios públicos. Él nos libera, nos transforma. Cuando dice yo el verdadero, es que Él es real. El ser humano quiere tocar materia para creer en algo que lo libere. Mas Dios dice, tócame a mí con tu alabanza, con tu oración, con tu devoción, y te mostraré las grandes cosas ocultas que tengo para manifestar en tu vida de mi parte. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dice Santiago 1:17, y es ahí donde yo le voy a decir que en Dios no hay variación. Y ahí me dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la altura, del Padre de las luces. ¿Quién es ese Padre? Es Jehová, Dios eterno, el cual no hay, dice ahí, mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, hermanos míos. El mundo está haciendo las 7 iglesias. 7 iglesias donde hay cambios, donde hay afloje del cinturón, donde hay orgullo en ciertas cosas, donde se permite el pecado hasta dentro de la iglesia, como tapando el sol con una mano. Pero el hombre puede hacer eso. Pero Dios no va a permitir eso en la eternidad y para siempre. Es aquí, hermanos, se dice en alguna parte por ahí que hay un purgatorio. No existe tal purgatorio. Aquí es la escuela de vida. La iglesia es la escuela donde nos enseña la palabra de Dios, inspirada una vez más por el Espíritu de Dios, para que los que oyen la palabra de Dios reciban la palabra de Dios y sean bendecidos en todas las cosas, así como Dios también lo desea en su corazón. Amén. Gloria a Dios. No puedes
caer si la presencia de Dios está contigo. Tropezar, puede haber una lucha espiritual, puede haber un sentimiento confrontado, hermanos, en nuestras vidas. Puede el enemigo lanzar todos dados y lanzante y pasante por un desierto, pero nunca va a quitar tu vida sin el permiso de Dios. Es más, Dios nunca le va a permitir. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra que Jesucristo venció en la cruz por usted y por mí, y todo lo principal, toda potestad está sujeta bajo los pies de Jesucristo. Y si eres hijo de Dios, eres hijo de la luz eterna. La luz de Cristo resplandece en tu vida. Gloria a Dios. Cuando usted va a un médico, ¿cuántos hay un médico? Pensé que yo solamente. ¿Cuántos hay un médico? Y el médico dice, y empieza, esto no es para mí. Esto no, le voy a recomendar a otro médico que es especialista en esta área. Uno para los huesos, otro para el intestino, otro para el neurono, otro para la vista. Este no es mi área, este es el área. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a la persona divina de Dios, está viniendo al médico de los médicos. Él no te va a derivar a otra persona. Él va a solucionar tu problema. Él va a dar la medicina necesaria para tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Porque Él es médico de médicos, Señor de señores, Rey de reyes. Él es el Todopoderoso. No habrá más recetas. Tal vez lucharás con un aguijón en tu carne o con alguna enfermedad, pero Él dará vida. Porque dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo te fortalezco. Ya Pablo no le pidió más por aquel milagro que aquel problema que estaba en su cuerpo. Simplemente él siguió haciendo lo que Dios le había encomendado. Y Dios le daba fuerza, lo libraba, lo guiaba, lo orientaba, encalló en una isla, en Malta, pero ninguno murió porque no era la hora de la muerte. La muerte puede rodear tu vida, decirte voy a matarte, voy a destruir. El brujo, el hechicero puede decir voy a destruir tu vida, voy a despedazarte tu hogar, tu familia. Pero si tú tienes a Dios en tu vida, no hay nada ni nadie que pueda destruir lo que Dios está construyendo en tu vida. Aleluya. Dios su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Mas cuánto sabemos que el diablo está derrotado. Sabe que en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu dice al Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es la presencia de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesús le dice a Filadelfia, yo tengo la llave de David, la que abre la puerta y nadie la cierra, tendrías que viajar a Isaías 22:22 y comprender que aquellos días David dijo, debe construir un templo para Dios, y Dios dijo, no vas a construir un templo, tú eres un hombre de sangre. Pero habrá una de tu descendencia que construirá mi templo y yo proveeré para él todo lo necesario. Ahí podemos ver que la mano de Dios nunca se corta sobre su pueblo, los llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios esta mañana? Nunca se cortará la mano sobre usted, porque la bendición de Dios siempre está extendida para sostenerte, guardarte y protegerte. Pero dentro de esa personalidad de aquellos días, Eliacán era un hombre el cual Dios desplazó a un hombre para darle la llave del templo físico. Pero a Jesús le dice ahora a la iglesia de Filadelfia y a los que están en Cristo Jesús, a los que permanecen con respeto, honor y honra, que reconocen y agradan a Dios en todas sus cosas. Le dice, no te preocupes. Eliacán tenía la llave del templo terrenal,
pero yo tengo la llave que abre puertas y nadie la cierra, dice Jesús. Y cierro puertas y nadie podrá abrirla. La puerta de la eternidad, la puerta de la verdad, la puerta de liberación, la puerta de sanidad, la puerta de victoria, la puerta de prosperidad. Él tiene esa llave.